Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, maestra. Señores comisionados, buenos días. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, comisionada presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito, nos pongamos de pie. Al existir coro y siendo las 11 horas con 2 minutos del día 30 del mes de marzo del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Le solicito, secretario, de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 13 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 707/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 913/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 20/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 66/2016, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja RQ 014/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Recurso de revisión 623/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 624/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 706/2015, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 813/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y por último, el recurso de revisión 63/2016 y su acumulado 64 de la misma serie, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Recurso de revisión 894/2015, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 908/2015 y su acumulado 909 de la misma serie, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Recurso de revisión 21/2016 y su acumulado 23 de la misma serie, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 32/2016, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RR/870/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación, RR/11/2016, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, y por último el RR/16/2016, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias y le solicito ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. Como lo solicita la comisionada presidenta, en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Por favor. Comisionada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Pasamos al punto 4 del orden del día, que concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de este mes y año, misma que fue turnada a cada uno de nosotros para los efectos de que ya había alguna observación la hicieran llegar por escrito. No habiéndose recibido ninguna,
Me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo ponga a votación de la consideración o la propuesta antecitada. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestar. A favor. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Es relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Para tal efecto se le concede el uso de la voz y de a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este órgano colegiado. Con su permiso, compañeros comisionados, la presidenta. Nuestra ponencia presenta los siguientes proyectos. El primero de estos es el proyecto del recurso de revisión 707-2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. El interés informativo versa sobre la obtención de la información relacionada con las actuaciones legales que se emprendieron en contra de 76 aviadores detectados en esta dependencia, mismos que fueron dados de baja el 14 de julio del año 2014, desglosado, dice el ciudadano, por aviador. Como respuesta, se emite el acuerdo de negativa de la información pública. Ante esta situación, en el informe de hechos, el sujeto obligado ratifica la negativa de la información en virtud de haberse atendido en estos términos la solicitud del recurrente por coincidir con otra donde se pidió la misma información, la cual originó el recurso de revisión 386-2014, cuya resolución ordenó, para atender la petición, la emisión del acuerdo de reserva correspondiente. En el análisis de este asunto encontramos que la resolución a la que hace alusión el propio sujeto obligado, o sea, la 386-2014, el requerimiento informativo fue las actuaciones legales que han emprendido en contra de los denominados aviadores detectados en esta dependencia. Esta solicitud origina el recurso de revisión 386-2014, resuelto por este órgano garante el 21 de enero del 2015. Sin embargo, está fuera de lugar el argumento esgrimido por el sujeto obligado, porque en esta resolución del asunto 386-2014 se ordena emitir el acuerdo de reserva. Se ordena emitir el acuerdo de reserva porque tenía que ver con los procedimientos legales que se estaban emprendiendo en forma de juicio, no así con la información genérica, la cual resulta de acceso a la información pública, y en este momento me explico por qué. De la revisión de este fallo se advierte que la Secretaría de Educación atendería aquella solicitud de información con 4 parámetros. El primero, elaborar una resolución en términos de lo previsto por el inciso o fracción primera del artículo 10 de la ley, el que tiene que ver con los datos básicos de todos los procedimientos que se sustancian en forma de juicio, en los cuales la Secretaría,
forma parte, en el cual la Secretaría es una de las partes. Segundo, elaborar el acuerdo de reserva fundado y motivado, en el que clasifique minuciosamente cada uno de los documentos que contienen los expedientes abiertos a causa de los procedimientos administrativos. Tercero, anexar las constancias de inicio de los procedimientos, suprimiendo los nombres de los servidores públicos involucrados y o particulares. En otras palabras, es una versión pública de estos documentos donde se inician los procedimientos administrativos derivados de las presuntas responsabilidades. Y cuarto, con esto finalizo lo relacionado a aquella resolución que emitimos el 21 de enero del 2015. Publicar todo lo anterior en el portal de transparencia dentro del espacio designado para la información de los incisos A y O del artículo 10 de la ley de la materia abrogada. De lo que se concluye que la ordenanza girada al sujeto obligado, si bien fue el acuerdo de reserva, también fue suministrar insumos informativos, la parte en términos de la información mínima de oficio, hoy obligaciones de transparencia, y otra en versión pública. Entonces, como ustedes pueden notar, efectivamente hay una parte de la información que es susceptible de ser reservada. Sin embargo, hay otra prevista como información mínima de oficio en la anterior legislación que no admite ningún tipo de reserva. Razón por la cual, si pretendió satisfacer la solicitud de acceso a la información que origina este recurso de revisión, el 707, en los términos instruidos en la anterior resolución, la 386-2014, por tratarse de la información requerida, entonces debió entregar la relación en términos del artículo 10, fracción primera, inciso O, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Esto es, anexar las constancias de inicio de los procedimientos, suprimiendo el nombre de los involucrados y publicar todos estos insumos de información en el portal de obligaciones de transparencia. Sin embargo, el sujeto obligado solo se constriñó a negar la información sin proporcionar la otra parte de los insumos informativos que corresponden a información clasificada como información llamada por la anterior ley mínima de oficio. En ese sentido, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa y dictar el acuerdo de disponibilidad donde se fundamente y motive la entrega de la información que es procedente. Vuelvo a recalcar, los acuerdos de inicio de los procedimientos y la información relacionada en el inciso que tiene que ver con las partes y el estado procesal de los procedimientos de los cuales sea parte el sujeto obligado. El siguiente asunto que presentamos es el recurso de revisión 913-2015, promovido en contra de este órgano garante. Aquí se requirió por parte del ciudadano conocer qué servidores públicos del ITAIP tienen acceso a las cámaras de seguridad instaladas en el edificio que ocupa este órgano garante, desde cuándo y a través de qué medios tienen acceso a estas cámaras de seguridad. El sujeto obligado emite el acuerdo de disponibilidad y particularmente emite el acta de sesión de órgano de gobierno donde se trata este asunto, así como los oficios con los cuales se da respuesta a la solicitud de información. Esta respuesta es insatisfecha para el ciudadano
porque no se especificó con claridad el medio de acceso por cada una de las personas que tienen conexión a las cámaras de seguridad. Es de recalcar que se entregaron todos los insumos informativos, sin embargo, a juicio del ciudadano, esto es insatisfecho. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad, emitir uno nuevo, donde se especifique de forma expresa a través de qué medios tienen acceso al sistema de videovigilancia todos aquellos servidores públicos que se encuentren habilitados para hacerlo. Por tal motivo, revocamos el acuerdo de disponibilidad del ITAI y ordenamos la entrega, la emisión de uno nuevo con la información a nivel de detalle, como lo requiere el solicitante. El siguiente asunto es el proyecto del recurso de revisión 020-2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. El interés informativo del ciudadano versa sobre las estadísticas de todos los juicios para la protección de los derechos políticos electorales, así como los juicios de inconformidad o cualquier otro medio de impugnación que se hayan promovido en contra de las resoluciones emitidas durante los procesos electorales del año 2000 hasta el presente 2015. Tal información deberá contener los nombres de integración de los magistrados que resolvieron estos asuntos, el acto impugnado en contra del Tribunal Electoral de Tabasco, el número de expediente que se le dio en la Sala Regional Jalapa y el sentido en que resolvió la Sala Jalapa, sea confirmación, modificación o revocación. Como respuesta, se emite el acuerdo de disponibilidad de la información. Sin embargo, la inconformidad del ciudadano radica en que la respuesta es extemporánea y la ampliación del tiempo de respuesta es injustificada. Nosotros, además del agravio expresado por el ciudadano en cuanto a la emisión de los actos de autoridad fuera de los plazos legales, también analizamos oficio, sin necesidad de que lo señale como agravio la persona, la calidad de la información para saber si ésta cumple con el interés informativo de la persona. Y encontramos las siguientes consideraciones. En primer lugar, la información entregada sí corresponde con el interés informativo. En segundo lugar, la respuesta emitida por el Tribunal Electoral sí se dio en tiempo y forma, como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante recalcar que el plazo para entregar la información, para emitir el acuerdo, que en este caso pues, fue un acuerdo de disponibilidad, vencía el 12 de enero del 2016 y el Tribunal Electoral emite el acuerdo de disponibilidad y entrega la información el 22 de diciembre del 2015, mucho tiempo antes al vencimiento de estos plazos. Por lo tanto, el agravio es inoperante, es injustificado. Además de que la información entregada sí cumple con los parámetros que requirió la persona. Por tal motivo, nosotros proponemos confirmar el acuerdo de disponibilidad
emitido por el Tribunal Electoral. Y por último, presentamos el proyecto del recurso de revisión 066-2016, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Aquí se requiere copia en versión electrónica de los ingresos generados vía los contratos firmados por este instituto con Pemex durante el año 2011. Como respuesta a este requerimiento informativo, la Universidad Politécnica del Golfo emite el acuerdo de negativa de la información con el argumento de que se encuentra frente a información reservada, entre otras cosas, por las cláusulas de confidencialidad que se encuentran en cada uno de los acuerdos de voluntades, a los convenios o los contratos firmados con Pemex. El agravio de quien requiere la información argumenta que le niegan la información solicitada. En el informe de hechos, el sujeto obligado reitera su determinación de que se encuentra frente a información clasificada como reservada. Sin embargo, en el análisis del asunto, nosotros encontramos algo muy conocido por todos los aquí presentes, que los contratos forman parte de la información conocida como obligaciones de transparencia, los cuales pues, no admiten contratos, acuerdos y convenios, los cuales no admiten ninguna restricción. Además, esto es reiterado por el artículo 70, fracción 27 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se ratifica como obligación de transparencia los contratos y, solo por citar algunos rubros, estos contratos, esta información publicable, comprenden los montos y las modificaciones, así como los procedimientos para el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos de todos los contratos. Por otra parte, también es importante recalcar que Petróleos Mexicanos, en todas sus subsidiarias, exploración y producción, esta empresa de participación estatal, empresa productiva del Estado, es también por sí misma un sujeto obligado mencionado por la Ley General de Transparencia de forma expresa. Las cláusulas de confidencialidad no constituyen ningún obstáculo a la difusión de la información, porque únicamente se solicitaron datos concernientes a los ingresos. Nada tiene que ver con la información relacionada con marcas, patentes, secretos industriales, comerciales, métodos de operación de Pemex, cuestiones técnicas o especializadas, que su revelación impliquen alguna ventaja al competidor, a los demás competidores en materia de hidrocarburos. Así que no se afecta de ninguna manera la revelación de esta información a los intereses de la empresa productiva del Estado. Cabe mencionar que Pemex publica en el portal de transparencia información similar a la que aquí se requirió a la Universidad Politécnica del Golfo de México. Entonces encontramos que por este lado existe una resistencia injustificada a la entrega de la información y por el otro, una de las partes de estos convenios y acuerdos revela información en el portal de transparencia. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo emitido por el sujeto obligado y ordenar la entrega de la información solicitada por el ciudadano. Estos son los asuntos que presenta nuestra ponencia.
Bien, entonces se le concede el uso de la voz al comisionado Isidro Rodríguez Reyes, por si tiene alguna observación o alguno que se quiera hacer valer en cuanto al contenido y el sentido de los proyectos que acaba de dar a conocer el comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Muchas gracias, comisionada presidenta. Me quiero referir exclusivamente al 913/2015 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual desde luego hay una revocación por parte de la ponencia 2. Entiendo que la revocación es consecuencia de que no puede ser juez y parte, ¿no? Hay elementos suficientes que muestran que la información sí se entregó, incluyendo la propia ponencia 2, que hacen mención que quién tiene acceso, obviamente, a estos lineamientos de seguridad que está requiriendo quien dijo llamarse el tábano te pica, pero si te pica dice te va a arder. Ese es el supuesto solicitante, muy tabasqueño o tabasqueña, pero además en el acto de manifestación de su inconformidad, él precisa lo siguiente: este sujeto dice, este sujeto obligado, refiriéndose al Instituto de Transparencia, me entrega información incompleta, pues las personas de la ponencia 2 me dicen que un tal consejero propietario tiene acceso al sistema de vigilancia, pero no me dicen ni el nombre ni el apellido del fulano. Yo creo que antes de hacer un acceso a la información, seguramente quien verificó el portal de transparencia pudo, sin lugar a dudas, encontrar un organigrama de integración de este sujeto obligado, llámese Instituto Tabasqueño de Transparencia, y allí se manifiesta inclusive, o ahí se manifiestan los nombres de cada uno de los servidores públicos de ese instituto, incluyendo los propios comisionados, fotografías y el nombre. Y la ponencia 2 tiene un nombre de quien la representa. Consecuentemente, no creo prudente revocar cuando ya la información se le dio acceso en su totalidad, y con todo respeto creo que en un afán de no pretender entender por parte del recurrente, inclusive con las palabras que se dirigen, ya ese informe irrespetuoso inclusive, no cumpliendo con lo dispuesto en el artículo, creo que es el 9º de la Constitución, o el 8º de la Constitución, que todo acto se debe dirigir de manera pacífica y respetuosa hacia los entes obligados a entregar información. Por eso considero que esta es una información que ya fue proporcionada y debe de confirmarse. Salvo la mejor opinión de usted, consejera presidenta, la información tal y como la observo aquí ya fue proporcionada, se hizo una búsqueda, se consultó a todas las áreas involucradas para entregar información, inclusive la propia ponencia 2 entrega la información y dice a quién se refiere, dice que tiene acceso a la ponencia 2, e insisto, por no colocar el nombre de la ponencia 2, se me hace muy ilógico, se me hace ilógico que el recurrente con esa pretensión pretenda obligar a este instituto a que se le entregue más información por el hecho de no proporcionar el nombre en el documento cuando está debidamente publicado en los portales que seguramente consultó para verificar si le habían proporcionado la información por la forma en que la solicitó, que es por el sistema Infomex. Y desde luego considero que sí debe de confirmarse, porque realizar de nueva cuenta el acto que nos obliga la ley implicaría tiempos muertos en esa institución cuando ya se le dio debido cumplimiento a ese acceso. Y creo que, con todo respeto, es un capricho del recurrente manifestar que no le dieron el nombre de la ponencia, del nombre de la persona
dice del fulano inclusive, de la ponencia 2, por eso me refiero que no lo hace de manera pacífica y respetuosa. Por lo tanto, propongo desde mi personal punto de vista, en función a los elementos que existen en este acuerdo, que debe confirmarse por los antecedentes que existen en el documento. No sé su opinión. Que faltan los puntos de acceso. Por eso es que nosotros proponemos revocar para que se especifiquen los puntos de acceso de cada enlace. Pero sí se refieren a... Bien. Si nosotros leemos con detenimiento, ¿qué pide? Dice, Itaí, dame la relación de tus servidores públicos que tienen acceso a tus cámaras de seguridad a través de tus computadores oficiales, teléfonos celulares, cualquier otro medio, ¿desde cuándo? Esa es. Y al leer el contenido y el sentido de la resolución, desde mi punto de vista, me encuentro que vamos más allá al ordenar al instituto lo siguiente. Dice, si en razón de su encargo tiene acceso a la cámara de seguridad de instalación en el edificio que ocupa este órgano garante. Esto no lo pidió el particular. Otro, de ser el caso, ¿a partir de qué fecha? Y por qué medio tiene acceso a las imágenes que estas reproducen, especificando si es a través de computadores oficiales, teléfonos, celulares o cualquier otro medio. Para mí, desde mi punto de vista, es un exceso ir más allá. En una litis debemos estar de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y las normas secundarias de que debe estarse a lo que solicita el particular y no ir más allá de lo que solicita, de lo que se solicita. En esa virtud, y de aunado me uno a lo propuesto por el comisionado Isidro en relación de que, si bien es cierto, es un derecho humano, también no es que cuando se hagan las solicitudes se hagan de manera respetuosa. Inclusive, hasta en el nombre del solicitante lleva implícitamente la falta de respeto, porque dice, el tábano si te pica te va a arder. ¿Qué significa esto? Es una falta de respeto y va implícitamente el dolo específico consistente en la voluntad y conciencia de causar un daño. Así está definido el dolo, y en esa virtud, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo y traigo aquí mi voto particular en relación a este asunto. Bueno, no. Precisamente existe la libertad de voto para que por fortuna, quien sí, lo ejerza como claro, considere pertinente. Nuestra ponencia eso es lo que observa y solamente reiteramos, lo que faltó fue especificar los puntos de acceso. Por ejemplo, si me permite leer la respuesta que usted emitió. así es, ahí está. Dice, en atención al oficio tal, te informo que en los archivos de esta presidencia, respecto al requerimiento de información hecho por la persona que se hace llamar fulano de tal, versa sobre tal información, no aparece relación alguna en ese sentido. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. Y el interés informativo es, ¿tiene o no acceso a las cámaras de seguridad? ¿Y a través de qué computadoras oficiales o dispositivos? ¿Y desde cuándo? Entonces... Es que no hay esa relación en mi ponencia y por ende se dio precisamente
los otros documentos en los que, como carezco yo de esa relación, no puedo dar algo que no existe. La ley es muy clara y dice, vas a proporcionar la información acorde a como tú la tienes. Y por eso, y en esa virtud fue que se dio la información tal y como se tiene. Pero es un punto de vista, y tiene usted razón, es decir, toda regla tiene excepción, y en estos casos, precisamente cuando no interpretamos o no vemos jurídicamente nuestro punto de vista no es el mismo, por eso se estableció el voto particular. Eso de alguna manera permite que se haga un estudio más a fondo y además, aquí hay 2 votos en contra, entonces hacer la resolución que conforme a las normas jurídicas se establecen y acorde a la interpretación o el alcance que tiene cada uno de los preceptos que señala no solamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Tabasco y las normas secundarias que de ella emanan. En esa virtud es que doy Adelante. mi punto de vista. Y en cuanto a los otros, es en relación, en cuanto a los otros asuntos, como siempre, en el recurso 707, en cuanto al punto tercero, en cuanto al 913, punto tercero, el 020, punto segundo y 066, el punto tercero, porque considero también, como en reiteradas ocasiones he manifestado, que se violenta el principio de imparcialidad, que no solamente lo establece la Constitución, sino también todas las normas jurídicas habidas y por haber, del que se debe de ser respetuoso de la imparcialidad. Y en cuanto al contenido de esos puntos, yo estoy de acuerdo, menos en el recurso 313. Bueno, nosotros incluimos en los puntos resolutivos bajo el principio de información consagrado incluso en instrumentos internacionales y en la propia Constitución Federal. Incluimos estos resolutivos donde se informa a la persona que puede ejercer el juicio de amparo en caso de que considere que esta resolución está despegada de los principios legales. También desde ese punto de vista no vemos ninguna parcialidad, porque al único al que le asiste la razón y el derecho para interponer el amparo es a las personas, no a los sujetos obligados. Entonces, lo que hacemos es informarlo. Y el otro punto resolutivo tiene que ver con la comunicación que pueda establecer la persona con este órgano garante en la fase del cumplimiento de las resoluciones. Esta visión que nosotros compartimos desde hace algún tiempo, incluso se retoma en la ley general y ahora en la legislación local, donde ya por mandato expreso de la ley, letrista como le gusta a algunos otros compañeros del argot jurídico, ya con punto y coma, ya abre esta posibilidad de que el ciudadano pueda dar su punto de vista respecto de la información entregada a través de las resoluciones. Entonces, se la tendremos que incorporar ahora en abril, que estemos resolviendo conforme a la legislación reciente. Entonces, pues bueno, los elementos de avanzada hoy enfrentan ya un piso mínimo legal que retoma nuestra legislación. Entonces coincidimos al final en estos criterios. Yo respeto mucho su punto de vista, no coincido, yo veo la interpretación, porque ¿qué caso tiene entonces que se ponga
el principio de imparcialidad, estamos siendo imparciales. En un asunto, en una jurisdicción, en una litis, en una sentencia, en una resolución definitiva, las partes tienen que estar a la par. Amén de que, como todo es del conocimiento, la gente conoce a través del radio, la televisión, la prensa, aquí mismo afuera tienen los números, entonces, ¿qué razón tiene que haya en una resolución este punto que usted sostiene? Sin embargo, yo lo respeto y no lo comparto. Mi punto de vista jurídico es distinto al de usted, porque así es la ley. Cada quien la ve al alcance a veces, de manera sistemática, histórica, de manera legislativa, de manera gramatical, literal, en fin. Son varios puntos y precisamente por eso retomamos qué bueno que haya el voto particular, que eso nos permite dirimir y sostener el punto de vista acorde a la interpretación más apegada a las normas jurídicas. Bueno, ¿Qué quiere agregar? solamente buscar de alguna forma soluciones al tema del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Salvo la mejor opinión de ustedes, yo propondría que se pudiera hacer una revocación parcial para que se complemente la información dando el nombre de quién es el de la ponencia 2 y dando los medios al final de cuentas sobre los que se tiene acceso a esos videos o a ese sistema de información de vigilancia electrónica, para efectos de evitar todo el proceso que normalmente se tiene que seguir. Sería simplemente adecuar lo que está pidiendo en este caso el quejoso. Dame cómo se llama el doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, o la ponencia 2. ¿Cuál? Bueno, le estoy haciendo... En el escrito está, está mi nombre. Estoy proponiendo eso, ¿no? Que se haga una revocación parcial para no regresar el expediente, hacer de nueva cuenta el estudio. Y bueno, la propuesta es dirigida a la ponencia 2. Pero no sería la única, o sea, hay algunos otros casos que necesitan complementar la información. O sea, pero del instituto será está parcial. refiriendo. Sí, dentro de ya parcial, hay para efectos algunas de unidades evitar. administrativas. Creo que en otras cosas, en otros asuntos hemos revocado en forma... Parcial no existe, o sea, por eso tendría que ser o parcial o confirmación. Digo, perdón, revocación o confirmación. No, es que Existe sí la estamos parcialidad. haciendo revocaciones parciales. No sé si recuerdas que cambiamos ciertos esquemas de revocación general porque muchas veces la información que se proporcionaba no tenía un seguimiento adecuado y había que revocar en forma general para que se entregara ahora sí de forma integrada la información. Yo creo que aquí con el complemento es más que suficiente, es decir, ya están todos los nombres, ya están quiénes son los que tienen acceso a esa información. Sería decir, bueno, el de la ponencia 2 es el doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto y lo utiliza bajo este medio particular Y en el caso de la maestra especificar, no tiene acceso a Es las que no tengo acceso. porque en la respuesta solamente no existe tal relación. Bueno, si no hay una relación, no tiene. Son algunas unidades administrativas que necesitan perfeccionar acorde a la exigencia del ciudadano. No es que no se haya entregado información, sino que al nivel de detalle Más que allá requiere de el ciudadano, pues vamos a satisfacerlo, eso es todo, ¿no? Pasar con el ejemplo. Eso, o sea, no sé. Que sea nada más parcial para los efectos, porque yo no tengo, es decir, en una ocasión, ese fue el propósito de que yo tuviera eso, pero al fin de cuentas, en un órgano de gobierno en el que yo voté también en contra, se quitó de mi ponencia y por ende desapareció y se pasó aquí al comisionado José Antonio. Pero es decir, si yo no tengo ningún, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Precisamente por eso en información que ya se otorgó. Pero ya está en la información que se lo dio, aparece. Entonces, y es ir más allá, desde mi punto de vista jurídico, de lo que solicita realmente el particular.
de la Yo no, parcial. yo no estoy de acuerdo con la revocación parcial, sino confirmación. Hacer dos votos, no sé, salvo tu mejor opinión. Revocación parcial. Sí, pues le ponemos ahí. Bueno, votamos dos. Pero no existe la parcial. No, sí existe. Es que Se modifica, se reforma, revoca, se modifica y eso es parcial. yo creo que aquí Jurisdiccionalmente sí. existe la parcialidad. Tomar los criterios y establecer qué momentos puede ser parcial, en qué momento, aun cuando se considere que pudiera ser parcial, tiene que ser total, porque imagínate tú revocas un asunto en donde tienes una operación aritmética, te dan el número 10 en total, que tu sumatoria va a ser 10, pero te dan el número 1 y luego dicen total 10, pero a lo mejor faltó varios procedimientos para llegar a ese número 10. Por eso no puede ser parcial, tiene que ser total, porque el ciudadano quiere ver qué números integran el número 10. Por el 1, el 5 y el 4. Para llegar al número 10, a lo mejor le dieron solamente el número 4 y faltó el 1 y el 5. Por eso muchas veces decidimos que la revocación no podía ser parcial. En este asunto, lo que se necesita es un complemento de información, que es lo que ya lo demás se lo entregaste, es decir, quiénes son los que tienen acceso a ese sistema de vigilancia. Pero ahora dice él, me faltó uno, es que no me das el nombre de la ponencia 2 y tampoco me dices por qué medio, lo dice, inclusive dice aquí en la queja ciudadana, dice, este sujeto obligado me entrega información incompleta, pues las personas de la ponencia 2 me dicen que un tal consejero propietario tiene acceso al sistema de vigilancia, pero no me dicen ni el nombre ni el apellido del fulano, se refiere. Entonces, lo que se haría es complementar, es decir, te doy el nombre de quién es la ponencia 2 y qué medios utilizan o qué medios. No, es que ahí además, por ejemplo, en la respuesta de la ponencia de la presidencia no se refiere en nada al requerimiento informativo. Se limita a decir no hay ninguna lista, pero el requerimiento es ¿hay o no acceso y cuál es el medio? Dame la relación. En el con una caso lista. de tu ponencia sí es específica en el decir no tengo acceso. hay acceso, por lo tanto tampoco hay los medios. Por ejemplo, en el caso del área de tecnologías, no especifica a partir de qué fecha. La Secretaría Ejecutiva sí. Sí, también Sí. lo decimos en el proyecto, en el caso de Administración Secretaría igual. Ejecutiva y en tu caso. O sea, son los puntos de referencia. Y no significa que esté errónea o evasiva la respuesta del sujeto obligado, sino que vamos a llevarla a mayor nivel de detalle para la satisfacción ciudadana. Eso es todo, nada más. Maestra, Pues es que no existe esta parte de para robustecer nada más el dato de la posibilidad de revocación parcial, mencionar que el asunto data de la serie 2015. Se sustancia en los términos de la ley abrogada en virtud del artículo 5 del transitorio de la nueva ley, y la ley abrogada, que es la aplicable en este caso, el artículo 65, fracción tercera, habla de revocación total o parcial. Sí. Entonces, esa parte podría ser salvable en ese momento, Sí. para poder darle el sustento legal. Parece bien. Revocación parcial esta, ¿verdad? Con 2 votos de revocación parcial y uno en contra. Someto a votación, maestra. Sí. Adelante. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia al comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Contra. Es decir, en relación a este asunto, mi voto particular.
el que estamos discutiendo. Y en 913. cuanto a los otros, 913-2015. mi voto particular en relación a los puntos tercero, segundo y tercero, Pero no respectivamente. No es particular porque no está en contra del sentido. Es concurrente. Es concurrente, es en relación a los puntos resolutivos. Tampoco es concurrente porque no está en contra de los considerandos. Es un voto, Voto. Bueno, así retomo- dice voto. Voto. Voto que emite fulana de tal. Así dice el Solo retomo, mesa, para que quede constancia correctamente. En cuanto al recurso de revisión 913/2015, muchas gracias, 915, el voto es en contra, en este caso. En los 3 proyectos restantes es el voto. El voto es en relación al punto resolutivo, tal y como lo señalo en el... Tomo nota y lo agrego, maestra. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor en los asuntos que discutimos, a excepción de, bueno, y también a favor en 913 con revoca parcial. la revocación parcial. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados de la siguiente manera. En cuanto al recurso de revisión 913/2015, fue aprobado con 2 votos a favor y 1 en contra. Y en cuanto al resto de los 3 proyectos, fueron aprobados con 3 votos, obrando el voto, en este caso, el escrito del voto concurrente en particular, por el cual hacer en cuanto a los... El voto. Ok. En cuanto a los puntos resolutivos y en cuanto al fondo, quedan aprobados con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día y es relativo a los proyectos de resolución que presenta el comisionado Isidro Rodríguez Reyes en cuanto al contenido y el sentido de los mismos. Le concedo el uso de la voz para que dé a conocer los proyectos. Se pone a consideración de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, comisionada presidenta, comisionado José Antonio Bojorques, señor secretario ejecutivo. Comisionado, buenos Pongo a días. la consideración de ustedes los siguientes asuntos. Inicio con el procedimiento de queja 014/2015 en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Balancán, Tabasco. Y la queja consiste en que dice el ciudadano que al ver el día 25 de enero del 2015 el portal de transparencia de este sujeto obligado no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 16 y otros de la Ley de Transparencia. Su portal no cumple con la obligación de publicar información actualizada. Obligan a que cumpla y sancionen. Ya son varias de estos, dice el ciudadano. Bien, el asunto es que, como en toda resolución, al integrar el expediente, se verifica ciertos procedimientos que en este asunto o en estos casos se deben de considerar, como por ejemplo la visita de la Dirección Jurídica Consultiva y Protección de Datos Personales y la Secretaría Ejecutiva de este instituto, el cual, haciendo su trabajo, se instalaron en las oficinas directas de este sujeto obligado para verificar el cumplimiento al artículo 16, consistente en mantener una computadora y todos los demás sistemas al público en general, el cual se comprobó que sí existe. Sin embargo, también esta queja, por lo tanto, en este sentido del artículo 16, que es mantener computadora o sistemas de cómputo en favor del ciudadano, pues es infundada. En el caso del artículo 10, fracción primer incisos A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S, en la fracción 5 del artículo 10, inciso B, C, D, E, F, G, H, E, I, es infundada la queja y parcialmente fundada con relación al artículo 10,
fracción primera, incisos B, C y Q. Fracción 5, el inciso A del artículo 10 es parcialmente fundada. Esto es que medio cumple con las obligaciones de transparencia. En ese sentido, proponemos requerir al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Balancán, Tabasco, para que dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, publique y actualice en su portal de transparencia la información a que se refieren las precitadas fracciones e incisos que se declararon parcialmente fundadas, y para ello deberá ajustarse a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución, así como lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y sus lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Dentro del mismo plazo, este ayuntamiento deberá informar a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto por el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. De la misma manera, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que registre la irregularidad en la que incurrió el ente de mérito como antecedente en caso de reincidencia. Ese es el primer asunto que traigo al Pleno. Es la queja 014/2015, que es parcialmente fundada en los incisos del artículo 10, fracción primera y 5. En el caso del artículo 16, también es fundada, pero inoperante, es decir, cuando nosotros asistimos a través de la Dirección Jurídica y Consultiva y de la Secretaría Ejecutiva, se encontró operando el sistema de cómputo que debe tener como parte de sus obligaciones este sujeto obligado. Consecuentemente, pongo la consideración que es parcialmente fundada la queja del recurrente, en el caso del Ayuntamiento de Balancán Constitucional del municipio de Balancán, Tabasco. El siguiente asunto es un asunto que ya en otras ocasiones, en otra ocasión, se propuso revocación por parte de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Se refiere a los recursos 623 y 624, diagonal 2015, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Solo que en esa ocasión, el asunto de revocación, nosotros estamos también proponiendo una revocación, pero en ese momento el asunto de revocación estaba concretamente basado en violaciones de derechos humanos y lesa humanidad. Nosotros estamos revocando los asuntos 623 y 624, diagonal 2015, por las siguientes razones. Lo que solicitan es copia en versión electrónica del informe policíaco relacionada con la muerte de las 2 personas que fueron capturados vivos, una mujer y un hombre, y después aparecieron muertos tras la balacera registrada el pasado viernes 14 de agosto del presente año. Copia en versión electrónica del otro asunto, del informe policíaco relacionada con la balacera registrada el pasado viernes 14 de agosto del presente año en la ciudad de Villahermosa, donde perdieron la vida 8 personas. En ambos asuntos, el sujeto obligado determinó la negativa de la información por decir o en su dicho dice que se encuentra la información reservada. En el caso de la información que dice reservada, en el estudio nosotros no pudimos localizar en ningún momento
información reservada que cumpliera con lo dispuesto en los artículos 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni tampoco con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer debidamente el acto fundado y motivado. Y bueno, independientemente de las reservas que pueda tener otro sujeto obligado y que se encuentre vinculado con los actos que en este caso le solicitan a la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tabasco vigente en ese momento, el sujeto obligado tendría que hacer su propia reserva de información, con independencia, insisto, de lo que pudiera haber por otro sujeto obligado relacionado con el mismo asunto. En el caso concreto, no existen tales circunstancias y por lo tanto, pues la reserva que dice el sujeto obligado mantiene de esta información no la justificó en ningún momento. En ese sentido, nosotros proponemos revocar este asunto para que, con fundamento en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emita de nueva cuenta un acuerdo de disponibilidad y se entregue en versión pública al particular la información requerida en sus solicitudes, manifestando al mismo tiempo que se deberá resguardar la confidencialidad refiriéndose a los datos personales que pueda contener este asunto. Por lo tanto, proponemos revocar e insisto, nos basamos exclusivamente en el acto de que la reserva que propuso o dice tener la Secretaría de Seguridad Pública, pues en el asunto no pudimos localizar tal reserva y consecuentemente no la existe. Ellos se basaron en una reserva que dice otra dependencia tiene de este asunto y como vuelvo a insistir, cada ente público tiene que hacer sus propias reservas. Por lo tanto, proponemos revocar para que se entregue en versión pública la información que en su momento requirió el recurrente, y esto desde luego de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concretamente el artículo 43 y la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco, concretamente en el dispositivo 60, manifiesta cuál es el informe que debe proporcionar estas autoridades y ese informe cuál es el contenido de la información que debe de manifestar, entre ellos fecha y hora en que existieron estos asuntos, el nombre del oficial que le elaboró, la fecha, los hechos, la fecha de los hechos narrados, motivo, ubicación, los caminos que se hayan recorrido con tal motivo, señalando tramos y kilómetros, y otros más elementos que requieren para tal efectos este informe. Ellos lo tendrán que reproducir en versión pública y hacerle entrega a quien dijo llamarse Saraí Beltrán Becerra. El siguiente recurso es el 706/2015 en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. La solicitud versa sobre lo siguiente: copia simple de las actas de las sesiones ordinarias del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco durante el año 2010. Proponemos aquí en este asunto confirmar el acuerdo de inexistencia en razón de que el sujeto obligado durante la sustanciación de este asunto en el primer momento emitió una inexistencia de información sin agotar lo dispuesto en el artículo 47 bis de la ley. Sin embargo,
Durante la sustanciación del asunto, el sujeto obligado allegó a este instituto nuevas constancias que advierten la realización de nuevos actos que confirman la inexistencia de la información y por lo tanto, pues proponemos confirmar este asunto de inexistencia de información sobre lo solicitado, que consistió en copia simple de las actas de las sesiones ordinarias del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco durante el año 2010. El siguiente asunto es en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, es el recurso 813/2015. Lo que solicitan aquí es copia en versión electrónica del contrato de promesa de compraventa firmado entre el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial Tabasco, FINTAP, y Naviera Integral para arrancar con la modernización del puerto de frontera. Le hacen un acuerdo de negativa de información basado supuestamente en una reserva. Basado en una reserva, sí, existe la reserva 05/2015. Sin embargo, aquí quisiera ser preciso para no adentrar mucho en el tema. Piden contrato de promesa de compraventa. Cuando ya hay un contrato de promesa de compraventa es porque ya está concretado el acto entre el particular, entre los particulares. En este caso entiendo que hay un ente público o un particular. Los contratos, como hace un momento lo mencionaba el comisionado José Antonio Bojorquez, conforme a la ley anterior, son o eran informaciones mínimas de oficio, hoy informaciones comunes, como lo dispone el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 76 de la ley reformada, más bien de la nueva ley en el Estado de Tabasco de Transparencia, en el 76, ya nos habla de obligaciones comunes. Los contratos en realidad es información o mínima de oficio o información a partir del 15 de diciembre del 2015, obligaciones comunes. Por consecuencia, la negativa de información a que hace alusión la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo es improcedente, independientemente de que el acuerdo de negativa de información está basado en un acuerdo de reserva de información, misma que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Transparencia que regía en ese momento, y por lo tanto proponemos primero revocar el acuerdo de reserva de información con el número 05/2015 y revocar el acuerdo de negativo de información señalado con el 365/2015 y se ordena desde luego al titular de la Secretaría para que se instruya a quien corresponda a emitir un acuerdo de disponibilidad de la información requerida por el recurrente y se la entregue de forma electrónica a través del sistema Infomex Tabasco por tratarse de la vía elegida para recibir la información por quien dijo llamarse Víctor Pérez López. Así también deberá salvaguardar en su caso exclusivamente aquella información que tenga el carácter de datos personales o información confidencial. Por lo tanto, proponemos revocar el recurso de revisión 813/2015 conforme lo comentado y el contenido de nuestro acuerdo. Y por último, creo que sí es el último, pero de esta sesión, el recurso de revisión 063 y su acumulado 064/2016. Este es en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México,
y las solicitudes parecidas o similares a la que hace un momento también dio lectura al comisionado consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, porque va a ser consejero, ¿no? Copia en versión, bueno, hay una copia en versión electrónica de los contratos firmados por el Eso es bueno. copia en versión electrónica de los contratos firmados por este instituto con Pemex durante el año 2011 y durante el año 2012. Manifiesta esta unidad de acceso a la información del sujeto obligado un acuerdo de negativa por encontrarse supuestamente reservada la información, y desde luego sí señalan un acuerdo de reserva, que es el 001/2015, que proponemos también su revocación. Porque, como hace un momento lo mencioné, esta información no puede ser confidencial, ni puede reservarse. Los contratos es porque ya existen, porque ya se firmaron, porque ya tienen plena validez, y conforme al artículo 10 de la ley anterior y la nueva ley del 76, por un lado es información común, es decir, que se debe colocar de inmediato en el portal de transparencia, en el momento en que ya tienen plena validez, salvaguardando desde luego los datos que se consideren confidenciales, pero no se puede reservar la información a menos que existan elementos suficientes que no lo pudo demostrar el sujeto obligado y que la propia ley lo manifiesta como prueba de daño, no lo pudo justificar y consecuentemente proponemos también revocar este asunto para que se proceda a la entrega de la información al recurrente, y de nueva cuenta se debe salvaguardar aquella información que se considere que es confidencial, como son los datos de carácter personal. Por lo tanto, proponemos la revocación de este asunto y pues quedo a la disposición de ustedes, comisionados, para, en su caso, escuchar sus propuestas de modificación o, en su defecto, comisionada presidenta, solicitarle que lo ponga a la consideración para su votación. Bien, para tal efecto se le concede el uso de la voz al comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto en relación a los proyectos que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Bien, le solicito entonces al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este pleno las resoluciones que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 7º del orden del día y se refiere a las propuestas de los proyectos de la ponencia a mi cargo. Señores comisionados, le pongo a consideración que los recursos de revisión con los números 894 y 032 concierne a la misma sujeto obligado, a la misma situación y por ende, si me lo permiten, quiero darlos a conocer de manera conjunta. Aquí en el 894 se solicitó copia en versión electrónica de aplicación de apoyos recibidos del acuerdo del programa de sustitución de vehículos del transporte público de pasajeros por unidades nuevas entregadas por los beneficiarios durante el año 2015. En el recurso de revisión 032
del 2016 también piden copia en versión electrónica del listado de comunidades del Estado de Tabasco en la que se ofrece un servicio irregular de público de transporte durante el año 2012. Sin embargo, aquí tanto el solicitante como el sujeto obligado coinciden a lo mismo. Es decir, en ambos asuntos el sujeto obligado emitió acuerdos de inexistencia de la información y acompañó en el recurso de revisión 894 el 41 oficios y en el otro 27 como respuesta a las solicitudes de información por parte de las unidades de dicha secretaría. Previo revisión que se hace a todas las actuaciones y a efectos de garantizar al solicitante efectivamente que realizaron las gestiones necesarias para la localización de la información de su interés, si fueron o no fueron adecuadas, se efectuó precisamente ese estudio en el que se encuentra que de las constancias aparece que la búsqueda de la información no se realizó en todas las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del ente demandado. Al respecto, y acorde a la estructura orgánica publicada en el portal de transparencia del ente demandado, tenemos que está conformada por 54 departamentos o unidades administrativas y los oficios entregados a este órgano garante para justificar el por qué no se le daba la información, resulta que son 41 en una de las solicitudes y en el otro 27, como hace rato ya lo señalé. Por lo que de conformidad con lo manifestado es viable concluir que la búsqueda practicada no se realizó de forma razonada, exhaustivo, como lo mandata el artículo 45 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en aquel entonces, en relación con el numeral 47 de su reglamento, garantizando que no se trató de un mero procedimiento ejecutado de forma mecanizada o pro forma, sino que las medidas y criterios de búsquedas adoptadas necesariamente permiten llegar como única conclusión a la declaratoria de inexistencia. Repito, porque no se hizo la búsqueda a todas las áreas correspondientes. Pues jurídicamente no es válida que se haga una declaración de inexistencia de la información, porque para que sea válida esta declaración de inexistencia se debió haber acompañado todos los oficios que concierne a toda su estructura. Y en esa virtud, desde el punto de vista jurídico de esta ponencia, lo que procede es revocar los acuerdos de inexistencia en ambos asuntos para los efectos de que hagan la búsqueda exhaustiva y una vez que del resultado de la misma se proceda acorde a lo que remite la ley. Esos son los dos primeros asuntos. No sé si continúo con los otros y al final ya me dicen si bien. El siguiente asunto es el recurso de revisión 908 y a su acumulado 909, ambos del 2015. El sujeto obligado es el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Aquí le piden copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de los recursos aplicados durante el año 2013 por ese partido en el programa Aves de Corral a Bajo Costo, implementado por el partido político. En el otro le piden también copia en versión electrónica de las facturas que amparan los usos de los recursos que se aplicó durante el 2015 en relación a las aves de corral bajo su control.
En respuesta, aquí el sujeto obligado exhibe un escrito suscrito por la directora de Administración y Finanzas de ese partido, comunicando al particular no haber generado las facturas por no aplicar recursos públicos al programa de Abre de Corral, dado que dicho partido político funge como promotor y parte vinculante entre los grupos sociales de acuerdo al convenio suscrito entre el Comité Ejecutivo Estatal y la Congregación Mariana Trinitaria AC, divulgando en su portal de transparencia tal situación. Sin embargo, el particular no estuvo conforme e interpuso el recurso de revisión, que es el que estamos resolviendo, y aparece del estudio de las constancias y actuaciones que no le asiste la razón al particular, pues efectivamente se desprende claramente de ese escrito emitido por la directora de Administración y Finanzas que el sujeto obligado no posee las facturas solicitadas porque no aplicó recursos públicos al programa de Abres de Corral, al ser ente promotor y parte vinculante, tal y como se desprende del propio oficio. En esa virtud, acorde a todas estas cuestiones, tal y como seguramente ustedes lo leyeron cuando se les turnó para su revisión, y aquí lo que procede es confirmar en ambos casos el acuerdo donde les remite dicho oficio. Ese es el asunto siguiente. No sé si en este tienen alguna cuestión. Hemos resuelto muchas en estos asuntos en varias ocasiones y se ha tratado precisamente el mismo sentido, porque realmente si se analiza el partido político del que se trata, como claramente lo dice, él es parte vinculante. Suscribieron un convenio para apoyar a la asociación, pero ellos no dan ninguna factura ni manejan esos recursos. El siguiente asunto es el 021-2016 y su acumulado 023 del mismo año. Aquí el sujeto obligado es la Fiscalía General del Estado. Aquí le solicitan a la Fiscalía copia en versión electrónica del número de elementos que han sido sometidos a los exámenes de control y confianza aplicados a los elementos de esa dependencia durante el año 2005 al 2015 y desglosado por año. Y en la otra solicitud, porque es acumulado, también le piden copia en versión electrónica del número de elementos que han sido sometidos a los exámenes de control y confianza de esa dependencia durante el periodo del 2013 al 2015, desglosado por municipio. Aquí el sujeto obligado notifica un acuerdo de disponibilidad de la siguiente manera. En relación a los años 2005 al 2012, no obra en los archivos de esta escuela de la Fiscalía información al respecto de evaluaciones de control de confianza. Sin embargo, dice, de los años 2013 al 2015 se tienen los siguientes datos. Y da los datos que en el año 2013, 1008, en el 2014, 1034 y en el 2015, 253. Aquí cabe precisar por qué no da de los otros años, porque en el 2005 al 2010 no había la obligación legal, no había un instrumento legal que obligara a llevar un registro tal y como lo llevan posteriormente. Y en cuanto hace al personal adscrito a los municipios, contesta la Fiscalía que estos no son permanentes, pues continuamente son removidos por necesidad del servicio a otro lugar, por tanto se consideran concentrados en esta Fiscalía, dice, para dichas evaluaciones. Y se evaluaron del año 2013, 2014 y 2015, y aquí da que son 1008
Los evaluados, 1.034 y 575. En ese sentido, el que pide la información se inconforma, interpone el recurso que estamos resolviendo y nos encontramos que efectivamente del año 2005 al 2010 es importante mencionar que acorde al transitorio segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en el Estado de Tabasco, se abrogaron la Ley de Seguridad Pública para el Estado y la Ley General del Sistema Estatal de Seguridad también para el Estado, la cual, a su vez, en su transitorio segundo, abrogó la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, mismo que fue publicado en el suplemento en el periódico oficial 6.680 de fecha 13 de septiembre de 2006. Entonces, dada la abrogación de esa ley, se encuentra que las facultades para llevar un registro detallado respecto de los resultados de los exámenes de control y confianza aparece a partir del año 2011. Sin embargo, respecto a los 2011 y 2012 no se hace la búsqueda, no hay una información que se dé en ese sentido. Por esa razón, se revoca para que complementen y den lo del 2011 y 2012, que ya aparece la ley en el que se lleva un registro del control de los exámenes en cuanto a este personal. Y por otro lado, también se revoca en el que hay una confusión aquí. El sujeto obligado respecto a los años 2013, 14 y 15 dice, da 2 solicitudes a las mismas cantidades, pero varía en el 2015. Existe una notable diferencia, como se puede observar del mismo cuadro que aparece dentro del proyecto. Por un lado dice 253 y por el otro lado dice 575. Y en esa virtud se revoca para los efectos de que aclare cuál es la información correcta, porque ahí se presta a confusiones. Estos son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores comisionados, y estoy a sus órdenes por alguna cuestión que haya faltado y que no se haya complementado dentro del proyecto que les presento. Comisionado José Antonio. Aprovecho a referirme al proyecto 894-2015. Aquí se realiza el estudio centrado exclusivamente en el procedimiento de la búsqueda exhaustiva de la información. Sin embargo, en el punto resolutivo segundo, sí, donde se ordena agotar el procedimiento de búsqueda de la información y dictar el acuerdo que conforme a derecho proceda, deja abierta la posibilidad a caer en una inexistencia en lugar de un acceso a la información pública, porque podría incluirse aquí, como en el resto de los proyectos, el análisis relativo a la naturaleza de la información conforme al marco jurídico que aplica al documento informativo. Entonces, agregar ahí. Esta parte nos permite determinar la posible existencia del documento o no, así como sus características y si éste contiene información reservada o confidencial. Por ejemplo, en las reglas de operación del fideicomiso para la modernización del transporte público del Estado de Tabasco, publicado el 30 de septiembre del 2015, se establece en el numeral 13 las atribuciones del comité técnico. Este comité técnico se respalda con un grupo de apoyo de profesionistas que tiene, entre otras funciones, solventar las observaciones de control interno, así como
todo lo relacionado con la correcta aplicación de los recursos públicos. Esto nos da la oportunidad de presumir la existencia de la información relacionada con el informe de aplicación de apoyos recibidos de acuerdo con la ejecución de este programa. Entonces, sí es posible que existan documentos que contengan la información relacionada con la aplicación de estos recursos, máxime que hay un grupo de control que atiende tanto observaciones de las auditorías como la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos obtenidos vía el fideicomiso. Entonces, propongo incluir análisis de la naturaleza de esta información y en el punto segundo, pues ordenar la entrega de la información con base en estas disposiciones normativas que regulan el documento informativo en sí, materia de la solicitud de información, o sea, la emisión de un acuerdo de Ya lo anoté. Ok, muchas gracias. ¿Usted? Eso es. ¿Se aceptan las recomendaciones? Sí. Con las recomendaciones. Eso no hace. Para que yo. Ah, perfecto. Equivocado, sí, se equivocaron. Ya lo había advertido, nada más que lo pasamos así ya. Entonces, en cuanto al. Préstemelo para que yo se lo regreso. Por eso lo tomé. ¿Me lo presta? No, sí, claro. Ah, bueno. Aquí están las reglas de operación. El diario oficial. Ok, entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de leer. Con mucho gusto, maestra. Solamente para tomar nota, la observación, Gracias. recomendación, ¿es sobre cuál? ¿Sobre el 894, el de Así es. 2015? Ese sobre el. ¿Cómo se llama? De comunicación. Sí, comunicaciones, transporte, 894, 2015. Ok. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Con las recomendaciones citadas. Comisionada Felicita Carmen Suárez Castro. A favor, atendiendo las recomendaciones emitidas por el doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución que fueron sometidos a votación han sido aprobados con 3 votos a favor, atendiendo la recomendación en cuanto al recurso de revisión 894/2015. Muchas gracias. Pasamos al siguiente orden del día, que es en relación a los sorteos de los asuntos. Con mucho gusto, maestra. Señores comisionados, me permito dar cuenta de los expedientes que esta Secretaría previo sorteo les corresponden para efecto de elaborar los proyectos de resolución que conforme a derecho corresponda. Para efectos de la ponencia, el comisionado Isidro Rodríguez Reyes, me permito informarle que le corresponde el expediente identificado como RR/870/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Para efectos de la ponencia, el comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto, le correspondió el identificado como RR/011/2016, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, para efectos de la ponencia, la comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro, le correspondió el identificado como recurso de revisión 16/2016, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Pasamos al asunto generales. Se les concede el uso de la voz al que quisiera tomarla si tiene algún asunto que tratar en este punto. No, solo quiero enfatizar que esta es una sesión memorable porque por unanimidad aprobamos la apertura de la información relacionada con el denominado caso de los Almeida, porque a partir de este momento los informes policíacos son susceptibles de acceso a la información vía a través de la versión pública.
este sendo proyecto que presenta nuestro compañero Isidro Rodríguez, que se convierte en resolución, pues converge con lo que desde el mes de enero nuestra ponencia previó con el enfoque garantista, que esta información es susceptible de acceso a la información pública. Por lo tanto, tenemos mucho que celebrar por este gran avance, considerado como una derrota a la criptocracia. ¿Usted, consejero, tiene alguna cuestión? Solamente está basado en aspectos jurídicos, no virtuales, aspectos puramente jurídicos. En efecto, si bien es cierto que se revoca, hay que tomar en cuenta que no por las mismas consideraciones que se había señalado con el doctor Bojorquez, porque él hablaba de lesa humanidad dentro de otras cuestiones y aquí se basa en otro sentido, que se dé en versión pública la información, que cambia totalmente el contenido y el sentido, aunque sea revocación. Sí, nada más precisar, nosotros también habíamos ordenado la elaboración de la versión pública desde el 19 de enero del 2016. Aquí está el proyecto que en su momento fue desechado. Sí, efectivamente, pero en el sentido era distinto. Lo que nos une es la derrota a la criptocracia. Eso es lo que hay que celebrar. Bueno. Esa palabra está buena, ¿eh? Bueno, yo creo que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta sesión del Pleno de fecha 30 de marzo del presente año. Muchas gracias por su asistencia. Y se cita para la siguiente. Se cita para la siguiente, que será también en una sesión plena 6 de abril. el día 6 de abril a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por recordármelo. A las 2 tenemos pasamos de una vez. Ahorita voy a ver. La próxima semana.